Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Black Ops 4, tutorial de cómo jugar pantalla dividida tanto en online como en local, multijugador, Blackout y zombies. Tenemos aquí a Rick Rex para ayudarme, ¿qué tal? Muy bien. Y bueno, en este vídeo vamos a explicar paso por paso cómo se hace. Tenemos otro vídeo más rápido explicando cómo unirse y si se puede de 4 y tal en el canal, que también lo vamos a enseñar en este vídeo, si se puede más de 2 jugadores. Pero bueno, si queréis un vídeo rápido de simplemente dónde pulsar X y tal, pues ya sabéis que está por el canal. Lo habré dejado en la descripción también, seguramente el link. Y nada, vamos allá. Estamos en el menú que sale cuando iniciáis el juego en online. Arriba a la derecha tengo iniciado sesión con mi cuenta que tiene PlayStation Plus. Si no, no podréis jugar online. PlayStation Plus o en Xbox lo respectivo, el Gold. En PC no se necesita nada, así que ningún problema ahí. Rick Rex tiene su cuenta que no se necesita PlayStation Plus o el Gold, que sería lo mismo. Entonces tienes puesta tu mando con tu cuenta, sí que tiene que tener PlayStation Network, eso sí que es verdad, y podría pulsar la X aquí. También siempre tarda un poco en iniciar sesión, así que si os podéis mover es que no ha pulsado bien la X. Ahora cuando no deja moverse al primer jugador es que se está cargando. No se ha bloqueado el juego, siempre tarda un poco por mucha conexión que tengáis, así que tranquilidad. Le tiene que volver a dar a la X. Y ahora cuando le sale el símbolo de arriba a la derecha es que ya se ha cargado. Bueno, tarda un poco en salir el símbolo, pero da igual, ya estaría él. Entonces nos iríamos, primer modo que vamos a explicar, multijugador. Aquí, si él se saliese para atrás por cualquier motivo, le daría a la X y os saldría para atrás teóricamente, pero sigue estando él. Entonces, para salirse de la partida teníais que salir al menú y él darle a la redonda, perdón. Entonces, si le dais dentro del multijugador, que esto es lo que no se podía el año pasado, os sigue dejando pulsar a la X. Entonces, comprobamos que este año al menos el menú te deja unirse en cualquier parte. Incluso si le dais aquí para privada, también os dejaría uniros con la X. Esto pasa igual en el Blackout y en Zombies, así que ahí vamos a ir más rápido. Entonces, lo vamos a enseñar directamente desde dentro. Rick Rex se sale. Iríamos al Blackout, por ejemplo, que al final sí que se puede pantalla dividida, sorprendentemente, con un lag de la hostia y bajones de FPS, pero se puede. Entonces aquí le daría la X. En el Blackout no hay otro menú. Si le dais a desplegar, ya busca partida directamente de 1, así que antes de esto tenéis que poner pantalla dividida. Le da para atrás Rick Rex otra vez y os lo enseño desde Zombies y vamos al local, que ahí sí que ya será más rápido, porque es casi lo mismo. Aquí entonces tendríamos el menú de Zombies. Le podría dar aquí este símbolo que es partida privada o mutaciones personalizadas, lo han llamado este año. Y aquí Rick Rex le podría dar a la X. Esto el año pasado no se podía, este año sí. Bueno, ni el año pasado, ni en el Black Ops 3, ni en los Call of Duty anteriores. Y nada, ahí le daríais, por cierto que no lo he dicho, bueno, cuando tenéis elegida la pantalla dividida, os ponéis el modo de juego que queráis y el mapa, todo eso lo podéis elegir, ahora os lo enseño mejor. Entonces aquí no os deja el local, que eso es lo que quería enseñaros, no os podéis unir desde dentro de la partida, solo se pueden online. Entonces aquí, por ejemplo, le dais con otro mando. Si tenéis otro mando, pues le daréis a cualquier usuario, no hace falta que tenga PlayStation Network para jugar en local. Le daréis a la X y se os uniría para 3 jugadores y otro mando para 4 jugadores. Aquí lo he dicho, en local, ni Plus ni PlayStation Network. Le daréis a multijugador. Aquí encima de la foto del mapa es donde elegiríais todas las reglas que queráis de la partida, el mapa aquí,
cuando haya más mapas, o el modo de juego, que ya sabéis que hay poquísimos. Añadir bots sería con el botón este. No es elegir como en los años anteriores el 6 contra 6 con números, sino añadir simplemente. Y empezaréis la partida. Y para ir a zombies, pues lo mismo. Aquí podréis elegir lo de las opciones. Sería en este símbolo. Sí, si me deja tirar para ahí. Aquí sería lo de estampida o clásico. Y aquí serían las opciones de la partida, que serían añadir bots o editar reglas. Que está todo en local, por suerte, esto de personalizar la partida. Al menos han molestado de ponerlo. Y nada, y empezaríais. Sería tirar para atrás después de eso. Y le daríais a iniciar. Igual que crear una clase, la armería y todo eso. Bueno, cuando estáis aquí en opciones también os deja iniciar, así que no haría falta tirar para atrás. Pero se guardaría los ajustes que habéis puesto. Así que nada, cualquier duda en los comentarios que tengáis sobre cómo iniciar. En principio este año bastante más sencillo, pudiéndolo elegir desde cualquier menú. En el multi, como habéis visto, no te deja dentro de 4. Por lo que pone añadir mando, pero en zombies sí que os deja. Eso es lo que me quedaba por decir. Va un poco lento, pero bueno, eso. Ahí en zombies sí que te pone lo de pulsar a X. Pero como dije en el otro vídeo, para ahorraros cualquier de esto problema, pues desde el menú directamente. Y si se os olvida, pues no hace falta tirar para atrás. Así que nada, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si aún no estáis. En la descripción tendréis eso, el vídeo más rápido, que si habéis visto este entero pues tampoco tendría mucho sentido, pero bueno, sería lo mismo, más corto y rápido. Y también el vídeo tendréis en la descripción de pantalla dividida injugable, para que veáis lo mal que va la pantalla dividida en este juego. Y si os merece la pena comprarlo viendo lo mal que va. Y teniendo en cuenta que no van a actualizarlo para mejorar eso. Porque nunca lo actualizan ni la pantalla de vida ni el local. Así que tened en cuenta eso. Lo dicho, like, suscribiros y hasta la próxima.